Bueno, ha llegado el tiempo de recibir palabra de Dios, palabra del Señor en esta mañana. Yo estoy continuando el libro de los Hechos como el tema de todo este mes, y hoy voy a usar también una historia, un pasaje que tiene que ver con eso. Tiene que ver con tu casa. Quiero hablarte de la salvación. En este mes mi tema es la salvación. Los que no han sido salvos necesitan ser salvos. Y los que ya han sido salvos necesitan mantenerse firmes y no descuidar esa salvación. Ese es mi enfoque también. Y por eso te voy a hablar hoy de ser salvo, tú y tu casa. En el libro de los Hechos, capítulo 16, Hechos capítulo 16 es donde encontramos esta historia. Salvo, asegúrate, y después asegura tu casa. Es un versículo interesante, pero voy a empezar desde el verso 25 leyendo. Dice allí, Hechos 16, 25, pero a medianoche, ¿a qué hora? Medianoche. A usted el Señor lo ha llamado a medianoche a orar, o en la madrugada, a horas donde usted dice, pero Señor, quiero dormir más. No, es que no has hablado conmigo. Así es el Espíritu Santo, nos despierta a medianoche, orando. Pablo y Silas, ¿ves? Cantaban. Las dos cosas hacían ellos, que todo creyente tiene que hacer: orando y cantando, orando y cantando. Pero déjeme decirle algo. Ellos no estaban en el templo. Ellos no estaban en su casa comoditos, tranquilos, allí en su cuarto, en su cama, no estaban en un lugar confortable. Dice que ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Por qué? Porque estaban en la cárcel. Estaban presos. My goodness. Eso ya es otra historia. Estar en una cárcel y estar alabando y estar adorando al Señor hace una gran diferencia, ¿verdad? Ahora, usted no tiene que estar en una cárcel física, pero a veces hay cárceles emocionales. Hay gente que vive aprisionada por emociones, heridas, situaciones que han dañado su corazón. Y dicen, yo no puedo alabar, no me sale la alabanza, no me sale la oración porque estoy con muchas cargas. Pero aún con todo eso, ellos adoraban en ese lugar en la cárcel y los presos los oían. En una ocasión yo fui a predicar a una cárcel allá en mi país, en Costa Rica, una cárcel muy famosa, se llama la isla, bueno, ya no es cárcel, por cierto, pero era una cárcel en una isla, la isla de San Lucas. Y decían que el que iba ahí no salía, era muy peligrosa también. Pero nos dejaban entrar de vez en cuando a los pastores y un grupo de jóvenes fuimos en una área donde podíamos usar unos audífonos, unos megáfonos, y los presos estaban a una distancia y había unas verjas o cercas que no los dejaban llegar hasta donde estábamos, pero nos oían. Y había otra zona que están los de máxima seguridad, que le llaman, que esos no podían ni salir, pero tenían unas ventanitas en las celdas y nos oían también, como sea, desde las celdas. Y estaba yo predicando y ahí de pronto oigo que me gritan, ¡Matamoros! Digo, ¿quién me conoce que está aquí en este lugar? ¡Matamoros! Y veo por una de las ventanitas una mano que se asoma y me hace así. Entonces después que terminé de predicar, me acerqué al guardia y le dije, ¿podría acercarme ahí? Bueno, bajo su propio riesgo, me dice, pero le podemos dar permiso a acercarte hasta la ventanilla. Y el guardia me llevó y ya vi quién era. Era un vecino mío, que crecimos juntos en el mismo vecindario. Un muchacho que lo conocí desde niño. Lamentablemente desde niño empezó a dar problemas en el vecindario y sí, él se había metido en problemas de delincuencia y había matado a un hombre y estaba por eso ahí. Pero me acerqué a él y le dije, mira,
yo no sé qué te trajo aquí, pero hay uno que puede cambiar tu vida. Y empecé a compartirle del Evangelio, de Cristo. Y ese muchacho ahí en esa cárcel, en ese día, me dice: Matamoros, yo no sé tampoco cómo es que usted vino hoy, pero yo creo que Dios lo trajo. Porque yo estaba pensando inclusive suicidarme. No aguanto ya más estar aquí. Y ese día él pudo entregar su vida a Cristo allí, hacer una oración de salvación en esa cárcel, en ese lugar. Pudo hacer una oración de salvación. Nunca se me olvide esa experiencia. Los presos los oían. Cuando tú alabas, otros te oyen. Cuando en medio de circunstancias difíciles tú alabas, otros te oyen. Nos pueden oír quejarnos, enojarnos, o nos pueden oír adorar y alabar a Dios en medio de circunstancias difíciles. Esa es la gran lección. Verso 26 dice: entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso fue literal, sucedió literal. En aquella cárcel, en aquella noche, hubo un terremoto. Y dígame, cuando hay un terremoto se rompen las paredes. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un terremoto, pero en mi país, donde yo crecí, a cada rato hay amenazas de terremotos. Han habido varios en esa zona, Centroamérica, donde yo vengo, Costa Rica, México, yo sé que sí. Han habido y saben lo que es eso. Todo se cae con un terremoto. Pues algo así pasó ese día. Y la cárcel se abrió, se abrieron las puertas y las cadenas todas se soltaron. Eso fue literal. Pero vuelvo también a insistir que todo esto tiene simbolismos. Yo pienso que también cuando Dios interviene en la vida de las personas, también se abren las puertas que estaban cerradas. Cuando Cristo viene a tu vida, puertas que estaban cerradas se van a abrir. En el sentido de que vas a prosperar, va a estar todo mejor, todo va a caminar mejor. Puertas se van a abrir si Cristo está en tu vida. También dice: las cadenas de todos se soltaron. Y otra cosa que va a suceder cuando Cristo viene a tu vida es que las cadenas se van a romper. No las cadenas literales, las cadenas internas. Las cadenas de los vicios, de ataduras, de malos hábitos, de influencias demoníacas, tal vez malicias que han habido sobre tu vida, tu familia o tu casa, se van a romper en el nombre poderoso de Jesús. Las cadenas se rompen. Hay un corito viejito que cantamos en la iglesia, los hijos míos, Jonathan, y los niños se acuerdan porque desde niños lo cantaban con nosotros. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Ves? Seguro has oído ese corito, y si no, te afirmo esa promesa, esa palabra. Cristo rompe las cadenas. Muchas personas viven pensando: no, pastor, es que fulano, no, ya no hay remedio, esa persona no hay remedio. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Eso pasó esa noche. Verso 27. El carcelero se despertó y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pedro le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Había una regla del carcelero, le podemos llamar así. La regla del carcelero. En ese tiempo los soldados romanos tenían por costumbre, o les ponían como regla, que si un preso se escapaba de la cárcel, ellos tenían que responder con su vida. Era serio el asunto. Ser carcelero en ese tiempo no era nada más que me despiden del trabajo, me dan una multa. No, te cobraban con tu vida el ejército romano si se escapaba un preso.
Por eso es que el carcelero, cuando vio que se escaparon, o él pensó que se escaparon, porque vio las puertas abiertas, dijo, no, mejor me mato de una vez, mejor me suicido. Y sacó la espada y se iba a matar. Pero dice el texto ahí en la parte final, no te hagas ningún mal, no te hagas ningún mal. Y yo quiero resaltar eso también hoy. Si estás en un punto del fondo en tu vida y has pensado en el suicidio, hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, no te hagas ningún mal. Este es un pasaje en el que se demuestra que Dios tiene interés en tu vida, aunque hayas tocado fondo, como este carcelero. Y que cuando llegas a ese estado emocional, que piensas que no hay salida, que no hay esperanza, que lo mejor es acabar con tu vida, pon tu mirada en Cristo y no te hagas ningún mal. ¿Sabe? El suicidio es una cosa muy seria. Familiares tuyos quizás lo han pasado o han tenido ideas. Suicidal ideation, dicen en inglés. Ideas suicidas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces en la vida la presión es tan fuerte, las circunstancias son tan difíciles que la única salida que alguien encuentra es acabar con todo, con el suicidio. Y ahí se aplica esa palabra. Ahí es donde el Espíritu de Dios te habla y te dice, no te hagas ningún mal. Yo tuve una experiencia cuando era locutor de radio, en una radio cristiana en Corpus Christi, Texas. Yo estaba con un programa radial y estaba compartiendo música y mensajes. Y de pronto entró una llamada. Y la persona que llama me dice, bueno, le dijo primero al que me ayudaba con los teléfonos, le dice al que estaba con los teléfonos, he escuchado a ese predicador y dígale que quiero hablar con él. Entonces me lo pasaron a mí, yo puse música mientras hablaba con él. Para hacerte la historia corta, me dice ese hombre, estoy aquí en el puente, un puente famoso que hay en Corpus Christi que se llama Harbor Bridge. Estoy aquí en el puente Harbor Bridge y estaba a punto de tirarme con el carro allá al abismo. Pero puse la radio para como calmarme un poco emocionalmente antes de tirarme. Puse la radio y lo escuché a usted. Y usted dice que hay una paz que Cristo da, que el mundo no da. Y eso me ha inquietado. Para hacerte la historia corta, ese día yo hice una oración con él y le dije, no te vayas, espérame. Dejé a alguien a cargo del resto del programa en la radio, cogí el carro y me fui a encontrarlo en el puente. Y ahí en el puente le ayudé a entregarse a Cristo también. Y fue salvo. Hemos visto los milagros así, del poder de Dios, diciéndole a alguien, no te hagas mal, yo quiero todavía, no he terminado contigo, tu vida todavía está en mis planes y en mis propósitos. Amén. Verso 29 es donde está la pregunta clave, la pregunta clave. Entonces él pidió una luz. ¿Qué pidió él? Una luz. Eso es simbólico también, porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Él pidió una luz literal, una lámpara, un foco, algo para ver qué pasaba, no estaban los presos. Pero también, en realidad, lo que ese hombre necesitaba era la luz de Dios en su vida. ¿Cuántas veces hemos estado en las tinieblas espirituales? Y ahí es donde necesitamos pedir luz. Y se precipitó adentro y temblando. ¿Cómo estaba? Temblando. Ese hombre estaba en crisis. ¿Usted ha pasado por una situación emocional en la que usted tiembla? Un accidente tal vez en la carretera o algo y uno dice, pude haber muerto aquí. ¡Wow! ¡Qué tremenda experiencia! Y él temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que le digo, la pregunta vital, porque es de vida eterna esa pregunta. Es la pregunta que vos y yo necesitamos hacernos. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
Es la pregunta que las religiones buscan responder, y las religiones te dan respuestas muy diferentes. Las religiones, una u otra, te van a decir diferentes cosas. Algunas te van a decir, para ser salvo tienes que meterte al río Ganges allá en la India y bañarte en ese río. Otros te van a decir, tienes que ir a las Himalayas y estar ahí en un retiro. Otros te van a decir, tienes que hacer este sacrificio. Pero nada de eso es verdad. Para ser salvo, lo que necesitas es confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Él ya hizo todo lo demás. Él ya hizo el sacrificio. Él ya en la cruz del Calvario pagó el precio de tu salvación y la mía. Pero tienes que preguntarte, ¿qué debo hacer? Hay algo que sí debes hacer, es arrepentirte. Es decir, reconozco que he caminado mal con Dios, reconozco que no he estado en el camino del Señor siempre, que he vivido apartado o apartada. Necesito darle dirección nueva a mi vida. Sí, tengo que hacer algo. Tengo que abrir mi boca y confesar que Jesucristo es mi Dios, mi Salvador, pero tomar también una decisión radical de romper, de dejar atrás lo que sé que me ha hecho daño, y a mi familia también. Y hoy estoy hablándote de salvación individual, pero también salvación de tu casa. Ellos le dijeron, Hechos 16:31, está ese pasaje allí bien famoso, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántas veces lo has oído ese versículo? Muchas veces, ¿verdad? Y lo afirmamos como una promesa, y es promesa. Pero déjame decirte algo, también hay una mala interpretación a veces. Porque a veces pensamos que solo porque yo ya me hice cristiano, automáticamente mi casa son salvos. Y no es automático, no. Lo que sí es que al ser tú salvo, tú tienes ahora la oportunidad de influir en tu casa para que también sean salvos. Para que poco a poco los demás miembros de tu casa se incluyan en la salvación que Cristo da. Pero ellos tienen que decidir por ellos mismos. No va a ser automático. Ellos tienen que hacer su propia decisión. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Hay un plan o un propósito de Dios para cada familia, para cada casa. Y tal vez tú vayas a ser la persona que inicia ese plan. Yo tengo el privilegio y la bendición de haber sido el primero que me convertí a Cristo en mi casa, en mi familia, entre mis hermanos y familiares. Bueno, había una tía mía que ya era cristiana, pero entre mis hermanos del núcleo familiar, mis padres y mis hermanos, yo fui el primero. Y yo oré y le dije al Señor, Señor, permite que mis hermanos y mis padres también te conozcan. Sean salvos. Tú dices, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No fue de la noche a la mañana. Pero ahora miro para atrás y me doy cuenta de que esa promesa es fiel. Porque he visto uno a uno cómo ellos fueron llegando a los pies del Señor. Una hermana mía vino a los pies del Señor después. Mi hermano mayor. Mis hermanos, los gemelos, tengo cuates gemelos, hermanos, los dos también. Mi hermanita menor, poco a poco empezaron a venir todos, uno a uno. No fue instantáneo, pero poco a poco el Señor cumplió esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy día, uno de mis hermanos, uno de los gemelos, es pastor. El otro gemelo ha sido líder de ministerios de matrimonios en la iglesia. El otro, el mayor, también eran parte de una red de matrimonios, de liderazgo de consejería a familias y a matrimonios. Mis sobrinos están en los caminos del Señor. Es decir, esa promesa se ha cumplido. Mis hijos,
Los 4 hijos están en la familia, están en la iglesia, están en los caminos del Señor, le sirven al Señor. Y hasta mis nietos. Tuve la bendición y el privilegio de bautizar ya a 2 de mis nietos. Y ahora estaba hace poco hablando con una de las nietas, Sofía, tiene apenas 10 años. Y de ella nació, me sorprendió el otro día, me dice, abuelo, este verano yo quiero que me hables de cómo puedo bautizarme. Yo quiero bautizarme, abuelo. Me emociona, me da gozo. Solo saber que esa promesa se sigue cumpliendo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo no sé cómo es tu casa, tú que me oyes, me ves, me escuchas hoy. Si en tu casa no has visto esos cambios en tus hijos, nietos, familiares, no desmayes, no te rindas. Reclama esa promesa y no digas, tengo un hijo que está perdido. Di, tengo un hijo que está en proceso de promesa. Que tarde o temprano esa promesa se va a cumplir en su vida. Tengo un esposo, una esposa que están en proceso de promesa. No que están perdidos. No le des gusto al enemigo de declarar y afirmar que están perdidos. Van a ser salvos. Van a ser salvos. Di un amén a eso. Y créelo en este día. Verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Ahí está parte del proceso. Para que se cumpla esa promesa, hay que hablarles de la palabra. También entonces ora, además de orar por ellos, no te canses de darles palabra. Puede ser que al principio digan, ya me tienes cansado, no me digas eso, me caes mal, vos y tu religión, y te digan cosas así. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano esa semilla, esa palabra que es palabra viva, que es palabra poderosa, va a hacer efecto. Va a hacer efecto. Dice ahí que Pablo entró a la casa de este carcelero. El carcelero hizo una decisión, pero faltaba su casa. Y dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa. Por eso en nuestra iglesia hemos practicado, ahora con la pandemia lo hemos dejado, pero en el pasado lo hemos hecho y como pastores, donde quiera que hemos sido pastores, lo hemos hecho, es tener grupos en las casas, estudios bíblicos en las casas. Porque sabemos que cuando vamos a una casa y llevamos un estudio bíblico, van a estar escuchando aún los que no están todavía en la iglesia. Una vez nos pasó allá en San Antonio, Texas, cuando éramos pastores, que íbamos a la casa de una familia, y era una familia muy larga, con muchos miembros. Tenían como 7, 8 hijos, y tenían cuñados y primos y toda. De hecho, cuando empezaron a venir ya después a la iglesia, la mitad de la iglesia era esa familia. Era un montón, como 20. Y la cosa es que un día estaba yo dando una célula, le llamábamos un grupo de estudio bíblico en la casa. Estaba yo hablando de la palabra y de pronto salió el esposo, el hombre de la casa. Él estaba en el cuarto de atrás de la sala, estaba escuchando. Y salió y me dice, pastor, siempre que usted ha venido aquí a mi casa yo lo he escuchado. Estaba allá atrás escuchándolo, porque quería primero oír qué es lo que usted le decía a mi familia. Pero hoy tengo que decirle que me gusta lo que usted dice. Gloria a Dios. Me gusta su mensaje, me ayuda, me ha ayudado a mí y a mis hijos. Están cambiando mis hijos y mi esposa también. Veo cosas buenas pasando. Pastor, y yo quiero participar también. Y se convirtió al Señor. Después empezaron a venir, como le digo. Pastor, y voy a traer al yerno y a la nuera y al primo y a todo el mundo. Y empezaron a venir más con él. Qué tremendo es eso. Los que están en tu casa son influenciados por lo que pase cuando tú haces tiempos de estudio bíblico juntos, cuando tú oras juntos, cuando hacen ese tipo de cosas. Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Cámbiale el nombre, dígale, saludad a los hermanos que están en Apovka.
o en México, en Colombia, en Honduras, en Costa Rica. A Ninfas, una hermana de la iglesia, y a la iglesia que está, ¿a dónde? En su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. ¿Dónde empieza la iglesia? En la casa. Tu primer ministerio es tu casa. Si en tu casa no puedes ser luz y sal, testimonio, estás perdiendo a tu familia. Por eso a veces hay casos donde hay gente, una vez me decía un joven a mí, pastor, yo no quiero ir a la iglesia más. Y le digo, ¿y por qué? Porque mis padres en la iglesia tú los ves con las manos levantadas y adorando aparentemente bien con Dios, pero en la casa es un puro pleito. En la casa es como perros y gatos. Ya no, entonces no me parece eso y no querían venir a la iglesia. Otro caso que escuché que me decía, pastor, es que en mi casa cuando nos sentamos a comer empiezan a hablar de la iglesia. Cosas negativas, que el fulano y que el sutano, que viste cómo se vistió aquella, que el pastor aquí, que la pastora esto y lo otro. Y claro, qué ganas le van a dar de venir entonces a uno que no es cristiano en la casa. ¿Para qué voy yo ahí entonces? Va a decir. Pero cuando la iglesia está en tu casa es un lugar de ministración. Tu casa es un lugar donde la gente dice, aquí recibo bendición y edificación, aquí me acerco a Dios más. Esta casa es diferente. Una casa puede ser iglesia entonces, es lo que quiero decir con eso. Y una casa es una familia. A veces hablamos, ¿verdad?, de la casa, hay diferentes términos. Casa, hogar, familia. Están juntos. Los relacionamos siempre. Casa, hogar, familia. Y bueno, es que la casa a veces pensamos son las cuatro paredes. El hogar es la relación que hay dentro de las cuatro paredes. La familia es el vínculo que une a los que están en esa casa. No siempre estar juntos los hace ser buena familia. Ni siempre una casa muy elegante hace un buen hogar. Ni siempre una casa pobre en el sentido material o humilde, como dicen, significa que están mal tampoco. Eso es relativo, todo eso es relativo. Lo importante es ser familia. ¿Somos familia? Pregúntate. Como iglesia y como relacionados con los que vivimos bajo ese techo. El verso 33 dice, Él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué testimonio más lindo el de ese carcelero, ¿verdad? Número 1, les lavó las heridas. Se preocupó por cuidar a los líderes de la iglesia. Esa familia le importó Pablo y sus heridas. Una familia cristiana se va a preocupar también por las heridas de los siervos de Dios. Los siervos de Dios también somos heridos. Y necesitamos cuidado. Ellos lo hicieron. Además dice, se bautizó con todos los suyos. El bautizarse es un paso de fe externo, un testimonio externo de un cambio interno. Si usted me pregunta qué es el bautismo, es un testimonio de que usted sufrió un cambio interno y ahora externa ese cambio en el simbolismo del bautismo en agua. Y fíjese que en esa noche él lo hizo. Yo no leo ahí, a mí me han preguntado, pastor, ¿verdad que para bautizarse hay algunas iglesias que hacen eso? Allá ellos, pero yo no. Que te dicen, tú no te puedes bautizar en agua hasta que lleves como 6 meses o 1 año de clases. Yo no veo eso aquí en el ejemplo. Ellos se bautizaron esa misma noche, ese mismo día. Porque en realidad el bautismo depende
no tanto de un montón de clases, sino de una conversión a Cristo. Y eso sucede en ese mismo momento. Claro, después de bautizar a alguien que se ha convertido a Cristo, que dice que se convirtió, que le abre su corazón a Cristo, hay que discipularlo, formarlo. La gran comisión que Jesús enseñó, ¿verdad? En Mateo 28:20 dice, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad, y enseñándoles todas las cosas. Pero primero dice bautizándolos y después dice enseñándoles. No al revés. No que primero les dé todo un año de clases y después los bautice. No. Tampoco los voy a bautizar sin estar seguro de que se han convertido, claro. Pero mire, a mí me ha tocado bautizar. Una vez estaba haciendo bautismos en un río, allá en Costa Rica fue eso. Fuimos con un grupo de la iglesia a un río y estábamos bautizando a un grupo de hermanos de la iglesia. De pronto se acercó un joven que era amigo de una de las personas de la iglesia que lo invitó y vino ese domingo al bautismo. Y se acercó y me dice, pastor, yo soy cristiano, entregué mi vida a Cristo, pero no me he bautizado. Y reconozco que lo he estado dejando pasar, y ¿por qué no ahora? ¿Me puedo bautizar? Y yo le dije, claro que sí, déjame hablar contigo primero un momentito. Hablamos un ratito. Le hice unas preguntas acerca de lo que significaba para él ser cristiano y seguir a Cristo. Y le dije, está bien, con una condición, eso sí, quiero verte en la iglesia nuestra de ahora en adelante. Porque él era un amigo de una de las personas de la iglesia y no venía a la iglesia, solo estaba así, al garete, como decimos. Quiero verte en la iglesia. Si no estás yendo a una iglesia, quiero verte en la iglesia. Está bien, pastor. Ese muchacho después llegó a ser el pastor asociado de la iglesia, después de que nos fuimos de esa iglesia años después. ¿Qué tal si yo le hubiera puesto trabas? ¿Qué tal si yo le hubiera dicho, no, usted no se puede bautizar hasta que reciba un año de clases o qué sé yo? Probablemente se hubiera desanimado. ¿Ves? Pero aquí dice que él se bautizó con todos los suyos, los llevó a su casa, les puso a la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué hubo en esa casa? Fiesta, regocijo. Cuando hay salvación en un hogar, hay que celebrarlo. Y él lo hizo. Él los puso en la mesa. Poner a alguien en la mesa representa que vamos a comer juntos, porque esto merece un banquete, una celebración. Qué lindo eso, ¿cierto? En Nicaragua, cuando éramos misioneros, se convirtió en una familia, y ellos eran una familia humilde, como decimos, no tenían muchas cosas, y ellos no tenían mesa de comedor. Ellos comían por ahí, se sentaban desde fuera y ahí comían. Pero en una ocasión se me acerca el esposo, el hombre de la casa, me dice, pastor, tengo una noticia, compramos mesa, pastor, y ahora tenemos mesa y queremos que usted y su esposa la inauguren. Venga el domingo después de la iglesia porque vamos a inaugurar la mesa. E hicieron una tremenda comida ahí para inaugurar la mesa. Aquí en el contexto de Estados Unidos donde vivimos eso no nos suena, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien no tenga una mesa? Pero allá en esos países muchas veces así es. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando uno cree en Dios tiene que haber fiesta y celebración. Eso es el punto. Yo no sé si en tu casa has celebrado la salvación de alguien, pero si no, anticípalo, que en un momento dado Dios va a tratar con la gente y va a hacer cambios y va a traer salvación a la vida de alguien en tu casa. Y vas a celebrarlo, vas a celebrarlo. Lucas 19:5 nos cuenta que Jesús llegó a un cierto lugar, miró hacia arriba, vio a aquel hombre Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa. A ver, rapidito, Zaqueo, bájate de ahí, del árbol. ¿Por qué? Porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Jesús quiere intervenir en las vidas de las casas. A Jesús le encantaba estar en las casas de la gente para ministrar, no para ir a ver cosas secundarias, no.
Como a veces hay hermanos que me han dicho, pastor, es que yo no lo invito a mi casa porque me da pena, que mi casa no está muy bien. Yo siempre les digo, mire hermano, yo no voy a ver cómo está su casa. Yo voy a verles a ustedes y a pasar un momento bonito con ustedes. Eso es lo que más importa. Aleluya, aleluya. ¿Qué resultó de esa noche entonces del carcelero? El evento del carcelero. Verso 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir, suelta a esos hombres. ¿Recuerdas que los tenían acusándolos, que los iban a mandar quién sabe a dónde hasta matarlos? Pero ellos dependieron de Dios. Y cuando uno depende de Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Va a abrir las puertas? Y va a cambiar los juicios, los veredictos los va a cambiar Dios. Y dijeron, suelta a esos hombres. En lugar de decir, pónganles más cárcel, suéltalos. Por eso no nos tenemos que amedrentar de predicar la palabra del Señor, aunque nos amenacen, aunque nos amenacen. Yo tengo muchas experiencias como pastor y como misionero. Me acuerdo en una ocasión que estaba predicando en Nicaragua y pasaron unos hombres a caballo en el campo, verá eso, y empezaron a dispararle al audífono, al megáfono que teníamos, que lo teníamos al frente de la iglesia y se oía lo que uno predicaba. Le pegaron como 4 balazos al megáfono ese. Y nos gritaron, si siguen ahí en ese culto, les vamos a tirar a ustedes. Y me señalaron a mí porque ellos sabían que yo era el predicador. Y se fueron los hombres. Eran guerrilleros, comunistas, sandinistas. Porque andaban los pañuelos esos, rojo y negro. Y yo estaba en Nicaragua con mi esposa en esa época, de la guerrilla en Nicaragua. La cosa es que me dicen los hermanos de la iglesia, en una ciudad que se llama Teustepe, en el campo allá en Nicaragua, pastor, ¿qué hacemos? Mejor nos vamos, mejor cerramos aquí porque es peligroso. Y yo les dije, no hermanos, vamos a seguir predicando, vamos a continuar con la campaña de predicación esta semana y confiando en la protección del Señor. ¿Sabe qué pasó? Pasaron 3, 4 días y no se aparecieron los hombres esos. Un día se entregó a Cristo, en una de esas noches se entregó a Cristo una persona que los conocía, porque ellos eran de por ahí, los conocía. Y me dice, pastor, ¿se dio cuenta lo que le pasó a los hombres esos que lo amenazaron a usted, que le dispararon aquí al templo? ¿No? ¿Qué les pasó? Los encontraron macheteados, muertos, allí en el campo. Yo no oré por eso, créame. Yo no oré por eso, pero sí oré por protección de Dios. Y creo también que si alguien se opone, quiere resistir el mensaje de la palabra de Dios y amenaza a un siervo de Dios, no por quien yo soy, pero a quien yo represento, se mete en problemas con el Dios del cielo. Y eso fue lo que pasó con Pablo y Silas y los discípulos en esa ocasión. Dijeron, mejor soltamos a estos hombres. No queremos más problemas con el Dios de ellos. El carcelero, verso 36, hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Váyanse, porque ustedes causan que la gente aquí esté revuelta. Espiritualmente hablando, volviéndose al camino de Cristo. Quiero concluir con Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿En qué? En que podamos ser salvos. Este es el pasaje más claro que hay en relación al impacto de la salvación y el cómo
se cumple la salvación. Es Cristo. El nombre es Cristo. No hay otro nombre. Usted me dirá, pastor, pero es que hay tantas religiones. ¿Por qué solo Cristo? Hay tantas iglesias, religiones, ¿y por qué solo Cristo? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no este otro líder por allá? Bueno, porque ninguno de ellos hizo o ha hecho lo que Cristo ha hecho. Porque ninguno de ellos murió en una cruz cumpliendo más de 300 profecías. Porque ninguno de ellos, su tumba está vacía. La tumba de Mahoma está ocupada. La tumba de Buda está ocupada. La tumba de Zoroastro, de Confucio, también están ocupadas. La tumba de Cristo está vacía. En ningún otro hay salvación. No es en una denominación, no es en una religión, es en Cristo. Y si usted que me escucha o me ve ha sido confundido porque le han hecho pensar que tiene que ser en cierta secta, en cierto grupo, en cierta religión, porque si no usted no es salvo, quítese esa idea de la cabeza y ponga su mirada en Cristo. Confiese a Cristo como su Salvador. Declare el nombre de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Ves? No hay otro. Él es el único nombre bajo el cual pueden ser salvos. Se cuenta una anécdota de un hombre que no creía en Dios, no creía en Cristo, y su esposa era cristiana, pero él no. Y una noche tuvo una pesadilla, un sueño, en el que él estaba en un lugar que aparentemente era el infierno. Y él estaba en ese lugar y veía que toda la gente en ese lugar se preguntaban el uno al otro, ¿cuál es el nombre? Dime el nombre. Si supiéramos el nombre podríamos salir de aquí. ¿Cuál es el nombre? Y nadie sabía contestarle. De pronto él se despertó de la pesadilla y se acordó que su esposa siempre le decía, deja de blasfemar y hablar mal de Cristo, de rechazar a Cristo. El nombre de Cristo es santo, búscalo, arrepiéntete, búscalo. Y él cayó a cuenta de que si él no confesaba el nombre de Jesús, iba a estar en un lugar eternamente perdido. Y yo quiero decirte el día de hoy también, mi amigo que me escuchas, confiesa a Cristo ahora que puedes, ahora que estás a tiempo. Hoy es tu día de salvación. Como aquel carcelero, esa misma noche, tomó una decisión junto con su casa, junto con su familia. ¿Puedes hacerlo? Vamos a orar. Mira Dios, mira mi Señor, aquellos que tal vez están como ese carcelero, sin conocer el camino de la salvación y hoy me han escuchado. Trabaja en sus vidas ahora mismo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, trae tu convicción de salvación. Trae tu convicción de necesidad de salvación. Permite que alguien hoy diga, yo necesito ser salvo como aquel carcelero. Y mi casa también, mi familia también. Yo quiero que se cumpla en mi vida esa promesa de ser salvo junto con mi casa. De que a través de mi testimonio puedan mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis familiares llegar a conocerte, Señor. Pero quiero empezar por mí mismo. Allí donde estés, habla con el Señor. Dile, yo te confieso, Señor Jesús, tu nombre lo confieso para salvación. Declaro que tú eres el único Salvador. Acepto que tú eres mi Salvador. En este día, en tu nombre oro, Jesús. En tu nombre también recibo esa promesa para mi casa, mi familia, de que mis familiares todos irán poco a poco a ir conociendo de ti, bautizándose y rindiéndose a ti, Señor. Yo lo voy a ver, Señor, confieso eso en el nombre tuyo. Te doy gracias porque hoy me diste la oportunidad de dar este paso de fe
Gracias, Jesús. Amén. Y si usted conoce del Señor, mi hermano, mi hermana, también dígale: Señor Jesús, no me rindo hasta que todos mis hijos y toda mi casa te conozcan. Presento delante de ti hoy a ese hijo, a ese esposo, a ese familiar que aún no te conoce. Representando a ese familiar, levante su mano. Representando a ese hijo, levante su mano y diga: yo lo traigo a tu altar, lo traigo a tu presencia, Señor. Diga su nombre, mencione su nombre y diga: lo traigo o la traigo a tu presencia ahora mismo. Y que donde quiera que esté ese familiar, ese hijo, quien sea, donde quiera que esté, que tú le hables a su corazón, que tú Señor, le hagas sentir convicción para buscarte. En tu nombre, Jesús, lo creo. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Y si usted que me ha escuchado el día de hoy tiene alguna pregunta, alguna inquietud de este mensaje, escríbame en los comentarios allí. Pastor José Abdiel Matamoros y la Iglesia Casa del Rey en Apopka le queremos bendecir y edificar. Cada domingo estamos aquí. Conéctese con nosotros de nuevo el próximo domingo. Estamos en Apopka, Florida, al norte de Orlando. Muy bienvenidos. Bendiciones.